Los hábitos son comportamientos que hacemos de forma consistente y que pueden tener un gran impacto en nuestra vida. En este vídeo vamos a hablar de algunos hábitos que yo he asumido en mi vida diaria y que te pueden ayudar o servir de inspiración para simplificar tu vida. Vamos a ello. Establece una rutina diaria. Tener una rutina diaria puede ayudarte a sentirte más organizada y más en control. Trata de establecer una rutina para las actividades diarias como levantarte, irte a la cama o comer, siempre a la misma hora, para que no tengas que pensar tanto en las acciones individuales que tienes que hacer en cada momento. Yo soy una persona con rutinas muy establecidas, me gusta tener claro qué es lo que voy a hacer cada día, soy una mujer con un plan y esto me da una sensación de tranquilidad porque siempre tengo una idea general de cómo va a ser mi día o el día siguiente. Para crear rutinas en tu día, primero identifica tus actividades diarias. Haz una lista de todas las actividades que haces todos los días, como por ejemplo trabajar, hacer ejercicio, cocinar y pasar tiempo con tu familia. Ahora que ya tienes tu lista de actividades, establece un horario para realizarlas, asignando un tiempo específico para cada una de las actividades. Trata de ser consistente y si el horario que has creado no funciona a la primera, no te preocupes, ajústalo según tus necesidades. Una parte fundamental de mi día es planificar de antemano. A mí me gusta preparar mi ropa y la de mi peque la noche anterior para el día siguiente. Si sales de casa para, por ejemplo, ir a trabajar, deja tu bolso preparado. Nosotros tenemos un sitio específico para la mochila del cole, así se deja listo todo para el día siguiente. Puedes establecer recordatorios para que no se te olviden las cosas. Yo personalmente solo los utilizo para cosas muy importantes, como por ejemplo reuniones o citas. Si pongo demasiadas alarmas en el móvil, me acaban agobiando y al final no hago caso. Por cierto, si no me conoces, mi nombre es Sara y si te gustan los vídeos sobre organización y productividad, te invito a que te suscribas. Gracias. Aprende a decir que no. Aprender a decir no puede ser una habilidad muy importante para simplificar tu vida y para reducir el estrés y el agobio, porque te permite enfocarte en lo que más te importa, lo que es importante para ti. A veces sentimos que tenemos que decir que sí a todo lo que se nos pide. Sin embargo, esto puede ser o puede distraerte de lo que es realmente importante para ti y puedes sobrecargarte con demasiadas responsabilidades. Desde mi punto de vista, si siempre estás haciendo cosas para los demás, puedes terminar agotada y estresada. Aprender a decir que no te va a ayudar a proteger tu tiempo y tu energía y te permite tomar descansos y relajarte. Esto no quiere decir que no hagas nada por nadie nunca, pero quiere decir que te ayuda a establecer límites. Es importante establecer límites con tu tiempo y con tu energía. Decir que no porque necesitas descansar o porque has planeado algo con tu familia no es ser egoísta, es definir prioridades. A veces decimos que sí a cosas porque sentimos que no tenemos otra opción o porque no queremos defraudar a la persona que nos lo pide. Sin embargo, esto puede llevar al resentimiento o a la insatisfacción y aprender a decir que no te va a ayudar a ser más honesta contigo misma y a hacer lo que realmente quieres hacer. Deshazte de lo que no necesitas. Una casa llena de cosas que no necesitas puede ser abrumadora. Toma el tiempo que necesitas para deshacerte de las cosas que ya no usas y verás cómo tu espacio se va a sentir muchísimo más ordenado y menos caótico. Yo suelo dedicar tiempo al menos una vez al mes para revisar mis pertenencias y deshacerme de las cosas que ya no necesito. Esto me ayuda a liberar espacio y sobre todo a mantener mi casa ordenada de forma fácil y rápida. Un truquito que me ayuda un montón es mantener las superficies despejadas, por ejemplo, las encimeras, las mesas y otras superficies planas. El desorden atrae desorden y cuando se empiezan a crear montoncitos de cosas, rápidamente empiezan a crecer y a crear acumulación. En casa solemos tener un lugar asignado para cada cosa
Esto me ayuda a que sea muchísimo más fácil ordenar y organizar cada día. Evita que tenga que tomar decisiones cuando ya estoy cansada. A mí me funciona súper bien utilizar la ley del contenedor, es decir, tengo un espacio definido para cada categoría de cosas. Si algo no me cabe, tengo que empezar a revisar y a priorizar lo que va en este cajón y eliminar las cosas que ya no utilizo o que tengo repetidas. Definitivamente, un hábito que es mi talón de Aquiles es el de guardar las cosas cuando ya he acabado de utilizarlas. Generalmente yo soy una persona muy despistada y a veces mi atención se dispersa cuando estoy haciendo algo, pero al tener un sitio para cada cosa, volver a organizar me cuesta muy poco trabajo. Después, cuando me acuerdo. Haz ejercicio regularmente. Mover tu cuerpo no es solo bueno para tu salud física, sino que también puede ayudar a reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Yo hago algún tipo de ejercicio al menos una vez al día para sentirme con más energía y además es una forma maravillosa de eliminar el estrés. Hacerme un poquito más mayor y según mi peque va creciendo me ha hecho empezar a afrontar la idea de mi salud y de mi propia mortalidad. Me ha hecho pensar que quiero estar presente en este planeta durante el mayor tiempo posible. Para ello hay que cuidar de la máquina y una forma de hacerlo es a través del ejercicio. El ejercicio es importante para mantenerse en forma y para reducir el riesgo de enfermedades como por ejemplo la obesidad, la diabetes y enfermedades del corazón. Además, mi paseo diario y mi entrenamiento son una forma genial de liberar endorfinas. Las endorfinas son hormonas que te hacen sentir bien y pueden ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Por no hablar de tu capacidad cognitiva, ya que enviar oxígeno al cerebro te va a ayudar a prevenir enfermedades. Aumentar la circulación sanguínea en el cerebro puede mejorar la función cerebral y puede proteger contra el daño celular. Duerme lo suficiente. El sueño es importante para nuestra salud y bienestar. Muy a menudo, las mujeres sobre todo, caemos en la procrastinación del sueño. La procrastinación del sueño se refiere a posponer el sueño o no irse a la cama a la hora que deberíamos. Si has estado lidiando con el trabajo, los peques, la casa y otras obligaciones, es muy común quedarse a ver la tele hasta las tantas solo para sentir que has tenido un ratito para ti. Pero esta no es la solución y la procrastinación del sueño puede tener unas consecuencias que son muy negativas para tu salud, como fatiga, baja productividad y problemas de salud mental. Irse a la cama tarde se convierte en un círculo vicioso. Nos pasamos el día agobiadas y de mal humor porque no hemos dormido bien, no hemos descansado, pero cuando llega la hora de descansar nos quedamos viendo la tele y esto al final nos pasa factura. Yo hago de mi hora de dormir una prioridad. Después de que el peque se va a la cama, tengo una rutina de noche que está muy establecida, que me ayuda a evitar la tentación de ver 3 capítulos de seguidos de lo que sea que está de moda en Netflix. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, porfa, dame un like, que ayuda un montón al canal. Si quieres aprender más sobre cómo simplificar tu vida, te dejo aquí este vídeo que te va a ayudar un montón. Muchísimas gracias, un beso y hasta la próxima.